Bienvenida de nuevo al programa. Hoy nos acompaña otra vez Marta Havrishko, historiadora ucraniana y especialista en estudios sobre el Holocausto y el nacionalismo ucraniano, que actualmente trabaja en Estados Unidos. Muchas gracias por volver al programa. Encantado de estar aquí. Gracias. Hace poco vimos al Estado ucraniano, bajo el liderazgo de Zelensky, rendir honores de Estado a Andriy Melnik. Sus restos fueron repatriados y vueltos a enterrar en Ucrania. Tú has criticado esto con mucha dureza. Me gustaría que nos dieras algo de contexto sobre lo que está ocurriendo realmente, porque no es la primera vez que vemos, digamos, una especie de blanqueamiento y homenajes a figuras históricas bastante controvertidas. Sí, pero este acontecimiento marca de verdad un punto de inflexión en la política nacional de la memoria en Ucrania. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, Melnik pertenece al movimiento nacionalista ucraniano, y el culto al movimiento nacionalista ucraniano se daba sobre todo en el oeste de Ucrania, que fue donde surgió. Cuando Ucrania obtuvo su independencia en 1991, ese glorioso culto a los luchadores por la libertad, miembros de la resistencia nacionalista ucraniana y del ejército insurgente ucraniano, el UPA, floreció y empezaron a levantarse monumentos. Los miembros de esa resistencia nacionalista, Bandera, Melnik y Shukevich, fueron celebrados como héroes de la libertad. Pero después de la revolución del Maidán, este culto empezó a hacerse cada vez más visible en el centro de Ucrania, digamos. Pero ahora, gracias a Zelensky, este culto se ha vuelto cada vez más evidente a nivel de Estado. Así que la verdad me sorprendió que los restos de Andriy Melnik, el líder de una de las facciones de la OUN, fueran llevados a Ucrania no por Yushchenko, el presidente Yushchenko, que de hecho otorgó al líder fascista Bandera el título de héroe de Ucrania, ni por Poroshenko, que también tenía una agenda muy nacionalista y utilizó la historia del movimiento nacionalista con fines políticos. Pero el presidente judío, un presidente de origen judío, un presidente que rindió homenaje a su abuelo, Semyon Zelensky, un veterano de guerra condecorado que luchó contra los nazis en las filas del Ejército Rojo, el presidente cuyos familiares fueron asesinados por colaboradores nazis. Y ahora trae a Andriy Melnik, que fue él mismo un colaborador nazi, cuyos subordinados colaboraron con los nazis en las filas de la policía auxiliar. Eso significa que cazaban judíos como policías, vigilaban guetos, escoltaban a judíos hasta los lugares de ejecución y participaban en los fusilamientos. Además, Andriy Melnik fue partidario de crear la división Galicia de las Waffen-SS. Los miembros de esa división rindieron homenaje a Hitler y participaron en la represión de la lucha de los partisanos antinazis en Eslovaquia y en la antigua Yugoslavia. Entonces, ¿por qué demonios un presidente con ese pasado, con esa ideología y esa forma de ver el mundo, llevaría a un colaborador nazi a Ucrania? Y cuando yo, Holger Scholar, investigadora del movimiento nacionalista ucraniano, judía, nieta de una mujer polaca, vi al presidente arrodillado ante un grupo de colaboradores nazis, sentí vergüenza. Estaba furiosa. No podía entender por qué esa discusión siquiera tuvo lugar. Ni siquiera fue un debate público organizado. Necesitamos, en una Ucrania democrática, un héroe nacional cuyos seguidores participaron en el asesinato de sus vecinos judíos. Así que me sorprendió mucho por qué ahora y por qué ocurrió bajo el mandato del presidente Zelensky. Y la segunda razón, Zelensky, como humorista en los años 50, construyó toda su carrera burlándose del nacionalismo ucraniano. Cuando ves sus parodias sobre Leópolis y ya sabes, los nacionalistas ucranianos, su antisemitismo y su chauvinismo, solían burlarse de todo eso.
Y ahora Zelensky aparece ahí con esa cara de, ya sabes, fingir que conoce la historia del movimiento nacionalista ucraniano, una historia muy compleja, con todos esos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por los miembros del movimiento clandestino nacionalista ucraniano. Oh, por favor, estaba tan frustrado. Pero también hay algo muy importante: el silencio de los historiadores ucranianos y el silencio de la intelectualidad ucraniana. Ese silencio empezó a construirse entonces, hace 10 años, cuando se aprobaron las leyes de la memoria bajo Poroshenko. Memory laws were adopted under Poroshenko. According to one of these memory laws, Según una de esas leyes de la memoria, la llamada Ley de Descomunización, los miembros de la OUN y de la UPA fueron reconocidos como luchadores por la independencia de Ucrania. Y en efecto, lo fueron. Pero aún hay dos preguntas fundamentales sobre la mesa. ¿Qué tipo de Estado ucraniano deseaban? Era un Estado autoritario, un Estado étnico. Por eso perpetraron violencia étnica contra judíos, contra rusos y contra polacos. Y la segunda pregunta es, ¿con qué medios? Brutal contra sus personas, niños y mujeres. Esa autoridad no fue dozens of their neighbors. So what we are glorifying today. Así que lo que estamos glorificando hoy, decimos que estamos protegiendo la libertad y la democracia. El gobierno ucraniano afirma que Ucrania avanza hacia la familia de naciones, la familia europea de naciones, donde los derechos humanos, la vida humana y la dignidad humana son lo más importante. Entonces, ¿por qué ahora estáis celebrando a los colaboradores nazis? ¿Por qué ahora, después de décadas de existencia de un Estado ucraniano independiente? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora sí? Porque Ucrania, en lugar del mito está creando en mino nacionalista a la nacionalista en de Rusia. Y entendemos que 7 millones de ucranianos lucharon contra nazis. Los nazis hoy en día son considerados aliados cancerígenos. Nazis nowadays are fallen heroes. They are marked sometimes even as Soviet colonists. A veces se les señala incluso como colaboradores soviéticos, como ocupantes. Y esos colaboradores nazis, 300,000, de los cuales solo 100,000 estaban en la resistencia nacionalista ucraniana, ¿ahora se consideran héroes nacionales? ¿Qué es eso? El 73% de los ucranianos votó en contra de esto en 2019. Y ahora tienen miedo incluso de alzar la voz en contra. Nadie les pregunta su opinión, y Hasmet, porque no se organizó ningún debate público. La oficina del presidente simplemente dijo a los ucranianos: vamos a traer a este tipo a Ucrania. Fue solo eso, una información. El público simplemente fue informado. No hubo debate público, no hubo pensamiento crítico sobre esto. ¿Necesitamos a este héroe nazi en suelo ucraniano? ¿Necesitamos a un héroe así? Do we need such hero? What does it mean for our future? ¿Qué significa eso para nuestro futuro? ¿Qué significa representar a Ucrania? Y hay otra cuestión que llamó mucho la atención. El ejército ucraniano hoy en día tiene aproximadamente 1 millón de personas y unas 120 brigadas. ¿Por qué solo una brigada, la tercera brigada de asalto, que tiene sus raíces en el movimiento nazi Azov, estuvo presente allí? Y entre esos hombres había personas con una visión del mundo bastante problemática. Por ejemplo, el tipo con el apodo McGregor, que posó con el Wolfsangel, un símbolo nazi, o el tipo que es el vocalista del grupo Sokira Peruna, que tiene una canción que niega el Holocausto. Y todos esos hombres estaban presentes en ese funeral de Estado, junto a los principales mandos militares y autoridades del país. Y lo que resulta muy interesante es que esa misma brigada celebró hace poco el aniversario de la creación de la División Galicia de las Waffen-SS, pero guardaron silencio el 8 de mayo, cuando Ucrania, a nivel nacional, conmemoró el final de la Segunda Guerra Mundial y recordó a las víctimas del nazismo, y Ucrania perdió aproximadamente 10 millones de personas en esa guerra. Ni una palabra de esa brigada. Y esa brigada formó un tercer cuerpo de ejército de unas 50,000 personas. Se mantuvieron en silencio.
pero en cambio celebraron a los colaboradores nazis, a la división Galicia de las Waffen-SS, y fueron invitados por la oficina del presidente a participar en el funeral de Estado y en el homenaje oficial a un colaborador nazi. Así que no se trata solo de un funeral, no es simplemente un acto más. It's not just some event. It's a very problematic sign. Es un signo y un síntoma muy problemático de la política de la memoria en Ucrania, que ha derivado en revisionismo de la Segunda Guerra Mundial, en distorsión del Holocausto y en una especie de justificación del nazismo. Me llamó mucho la atención que Alemania, que es la guardiana de la memoria de las atrocidades nazis en la Unión Soviética, y especialmente en Ucrania, Alemania financia tantos monumentos y lugares de memoria en Ucrania, permanezca en silencio. Ni una declaración, ni una palabra. Los medios alemanes más importantes son críticos con esto. Los funcionarios alemanes tampoco. El canciller Scholz guarda silencio. ¿Por qué ven a las fuerzas de defensa de Israel como un movimiento de extrema derecha, neonazi, pero no ven que el gobierno ucraniano está celebrando a los neonazis e invitándolos a rendir homenaje a colaboradores nazis, a glorificarlos abiertamente? ¿Qué está pasando? Todos deberíamos hacernos esa pregunta. ¿Qué está pasando en Ucrania? ¿Y hacia dónde se dirige Ucrania con este tipo de política de la memoria? With this kind of memory politics. Sí, bueno, puedo entender un poco cómo, porque los grupos fascistas en Ucrania, ya sabes, siempre han sido pequeños, marginales. No es que la mayoría de los ucranianos los quisiera, pero creo que se les puede usar de una forma muy instrumental. Porque claro, toda esa idea de que los fascistas son liberadores me parece un desarrollo interesante. Yo suelo decir que la cercanía histórica entre ucranianos y rusos, después de vivir en el mismo estado durante siglos, creo que quizá me equivoque, pero pudo ser Solzhenitsyn quien lo llamó una espada de doble filo. Porque por un lado, en el este hay muchos ucranianos que básicamente dicen, somos pueblos hermanos. Y muchos se preguntan, ¿por qué tenemos siquiera dos estados separados? En esencia, somos un solo pueblo, todos descendemos de la Rus de Kiev. Pero luego, en las regiones occidentales, hay muchos, y diría que con bastante razón, que sostienen que esa cercanía también puede reducir nuestra soberanía. Es decir, si todos somos lo mismo, ¿por qué tenemos nuestro propio Estado? Así que pueden ver esa historia como una amenaza a la soberanía. Por eso cualquier narrativa antirrusa que presente a los rusos como herederos de los mongoles, por ejemplo, de la Horda de Oro, de los asiáticos, mientras que los ucranianos serían los verdaderos rusos, los europeos arios. Bueno, eso es una buena forma, supongo, de reforzar una identidad propia. Así que entiendo el pragmatismo de esa postura. No estoy justificando la ideología fascista, que quede claro. Pero creo que también, si miramos por qué Alemania estaría callada, porque tú mencionaste a Alemania, es importante recordar que cuando los alemanes derrotaron a los rusos en la Primera Guerra Mundial, todo terminó con el Tratado de Brest-Litovsk. En aquel momento se presentó otra vez como que Alemania estaba liberando a los ucranianos. Pero en realidad, todos los historiadores coinciden en que aquello fue simplemente pasar a los ucranianos de formar parte del Imperio ruso a ser vasallos de los alemanes. Y luego, claro, los alemanes fueron derrotados. Después llega la Segunda Guerra Mundial y volvemos a ver a los alemanes. Ven a todos esos nacionalistas, sobre todo en Ucrania, que quieren distanciarse más de Rusia. Y lo que hacen es ver en ellos, básicamente, una herramienta que pueden utilizar. Así que empiezan a cooperar con muchos. Y entonces se ve entre los nacionalistas ucranianos a muchos que comienzan a integrarse en la ideología fascista. Y ahora, yo diría que por tercera vez, volvemos a verlo después de la Guerra Fría. Es decir, nuestro objetivo era crear un hegemón colectivo que acabara unificando toda Europa bajo la Unión Europea y la OTAN, ya fuera como miembros o de facto, excepto Rusia. Crear una Europa sin Rusia, ya sabes. Eso significa desrusificar el continente. Y de repente, creo que los grupos fascistas en Ucrania se convierten en nuestros socios naturales,
porque ellos quieren desrusificar Ucrania y nosotros queremos desrusificar Europa. Cuando digo nosotros, me refiero a nuestros líderes políticos. Así que, en cierto modo, es evidente que hay un interés común. No estoy diciendo que los líderes occidentales hayan adoptado la ideología nazi. Es un poco como blanquear a Jolani en Siria. Podemos ser amigos de los yihadistas, podemos ser amigos de los fascistas, ya sabes, mientras sirvan a un objetivo. Así que, de nuevo, creo que es algo instrumental. Pero, ¿cuál fue la conclusión de cómo los medios occidentales han tratado esta causa? En Polonia hay indignación por todos los polacos que fueron asesinados por fascistas ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero si miro los medios de Europa Occidental, sobre todo, hay silencio total. No hay nada. Leí algo sí, creo que fue en el New York Times, cuando decían una figura histórica divisiva, refiriéndose a Andriy Melnik. Lo cual es una forma extraña de decirlo, ¿no? También podrían llamar a Hitler divisivo si quisieran. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Es polémico. Sí, polémico. También vi algunas cosas controvertidas que pueden decir, ya sabes. ¿Qué puedo decir? Tuvimos este entierro de Melnik y al día siguiente Zelensky concedió a una unidad militar el título de Héroes del UPA, ¿sí? El ejército insurgente ucraniano. Y entonces Polonia se sintió muy ofendida y hubo una serie de protestas de funcionarios polacos, especialmente del presidente Duda, el presidente polaco Duda. Dijo que retiraría a Zelensky esa alta condecoración estatal, el Águila Blanca. Luego tuvimos una declaración del primer ministro Tusk. Dijo que esa decisión perjudica la memoria de las víctimas del UPA, porque, según el Instituto Polaco de la Memoria Nacional, al menos 100.000 civiles polacos fueron asesinados por el ejército insurgente ucraniano en Galicia Oriental y Volhynia durante la Segunda Guerra Mundial. Y hoy hemos visto que el ayuntamiento de Lublin retiró la bandera ucraniana de su edificio. Y también hoy otro funcionario polaco dijo que Zelensky debería llamar a Nawrocki y pedirle disculpas. Así que seguimos viendo esta indignación por parte de los polacos, porque para ellos es un tema muy sensible, y la parte ucraniana no quiere disculparse. Lo que he notado es que mucha gente en Ucrania, incluso personas muy liberales, ha empezado a adoptar esa fórmula de la extrema derecha. Nuestra tierra, nuestros héroes. Era una consigna que escuchábamos en el partido Svoboda, en esas marchas de extrema derecha neonazis que celebraban el cumpleaños de Bandera, ¿sabes? Pero ahora se ha convertido en un lema generalizado. Durante los últimos 4 años, desde 2022, los ucranianos han estado alimentando constantemente ese relato. Vosotros protegéis a Europa, nos protegéis a todos. Y básicamente, los políticos europeos y los medios occidentales han alimentado en los ucranianos una especie de complejo de Mesías. Y de verdad creen que pueden tener a estos, ya sabes, héroes fascistas y nazis, y que eso no le incumbe a nadie, y que todo el mundo debe simplemente darles dinero, y que pueden gastar ese dinero en, oficinas estatales de colaboradores nazis, y en construir esos cementerios tan elegantes para ellos, y esos monumentos tan lujosos. No, no es así. Los ucranianos deben entender que los valores europeos significan, en realidad, asumir esa fórmula de la memoria de la Segunda Guerra Mundial que dice nunca más. Bien, podemos debatir qué significa exactamente nunca más hoy en día. Sí, si miras Gaza, ya sabes, Cisjordania y todo eso, nunca más para quién y todo lo demás, ¿no? Podemos hablar de todo esto. Pero resulta que se puede celebrar a los neonazis, se puede armar a los neonazis, básicamente, ¿no? Se puede celebrar la violencia étnica. Y ahora los funcionarios ucranianos de verdad no pueden entender que no es solo asunto suyo, ¿verdad? Mira, 10 millones y medio de pensionistas ucranianos dependen completamente de Occidente. Los profesores ucranianos, los médicos ucranianos, los niños ucranianos, todos en Ucrania dependen de Occidente. Y hoy en día, cuando Ucrania depende por completo de la misericordia, diría yo, de sus socios occidentales, ¿Zelensky hace esto?
No lo puedo entender. Zelensky is doing this. I can't understand this. We saw this, Hemos visto, ya sabes, esas nuevas declaraciones de Hungría, ¿verdad? Sí, sobre la protección de la minoría húngara. Así que ahora tenemos problemas con Hungría, problemas serios con Hungría. Y Zelensky ha creado más problemas ahora con Polonia. ¿Y por qué es un problema? Porque Polonia es el segundo país con el mayor número de refugiados ucranianos. Así que la gente corriente puede acabar sufriendo las consecuencias. Me refiero, por ejemplo, a los delitos de odio. Sí, y en Kazinte local, los ucranianos de a pie que no tienen nada que ver con la política de Zelensky ni con su arrogancia, pueden sufrir las consecuencias en su vida diaria. De hecho, ya estamos viendo un aumento de los delitos de odio en Polonia contra los ucranianos. the rise of hate crimes in Poland against Ukrainians. We see this. Yeah, many people say in Poland, we are fed up Vemos with esto. Ukrainians. Sí, No more mucha gente en help, Polonia no dice, more estamos hartos de los ucranianos, ya no más ayuda, ya no más hospitalidad, nada más. Creo que fue un movimiento muy estúpido por parte de Zelensky. Y claro, cuando pones a héroes del fútbol, sí, en la portada, en cualquier portada y necesitas una escuela o lo que sea, con eso cierras la discusión. Es una forma de celebrar, de glorificar, de convertirlos, ya sabes, solo en héroes. No se trata de debatir. No se trata de insar. Pues kismet en amusik traen en tankergerben sesting los critique. It's basically the road to punish everyone who criticized them. That's why, for example, when I was Por eso, por ejemplo, cuando me incluyeron en la lista de Mirotvorets, una de las pruebas en mi contra fue un artículo académico que escribí sobre la violencia de género contra mujeres cometida por miembros de la UN y del UPA. Violaciones y otros castigos basados en la vergüenza, como cortarles el pelo por haber tenido relaciones sentimentales con oficiales del Ejército Rojo. Por ejemplo, había ucranianos, esos hombres eran ucranianos del este del país, y porque da Ucrania soviética. So they were Russian speaking and they believed in Soviet Ukraine. So they were perceived as enemy men. Así que los ucranianos eran vistos como hombres enemigos, y las mujeres y chicas locales eran castigadas por ellos, por miembros de la ONU y la UPA, cortándoles el pelo. En aquella época, hace unos 80 años, ese tipo de castigo dañaba la posición social de esas mujeres y de sus familias. Después de eso ya no eran consideradas casaderas. Así que se convirtió en una especie de estrategia para esas mujeres, sobre todo en las zonas rurales, en sus pueblos. Y en este artículo se cuenta que mataban a mujeres polacas, por ejemplo, o las violaban. También mataban a mujeres del este de Ucrania que habían sido enviadas al oeste. Y cuando publiqué ese artículo, básicamente me castigaron por haberlo hecho. This article, I was punished basically for this article. So every single historian now who is trying Así que ahora, cualquier historiador que intente mantener un pensamiento crítico sobre la ONU y la UPA no tiene ninguna posibilidad de hacer carrera académica en Ucrania. Serán estigmatizados, perderán su trabajo y básicamente quedarán fuera de cualquier oportunidad en este tipo de Ucrania. Sí, creo que es algo muy, muy problemático. Este tipo de evolución en Ucrania es realmente preocupante. Y no se trata de un campo de investigación concreto, ni de unos pocos académicos o historiadores. Se trata del estado de una sociedad en la que se celebra como héroes nacionales a criminales de guerra, a quienes cometieron crímenes contra niños, mujeres y ancianos inocentes. Es algo muy problemático. as national heroes. It's very problematic. Bueno, esta es la cuestión. Antes dije que podría haber cierta ventaja estratégica en apoyarse en los relatos nacionalistas como una estrategia en tiempos de guerra, y también supongo para reorientar a Ucrania y alejarla de Rusia. Pero si yo estuviera asesorando al gobierno ucraniano, diría que eso también generaría algunos problemas estratégicos bastante previsibles. Primero, cuando deshumanizas a millones de ucranianos, no puedes tener una sociedad cohesionada. Y eso, incluso en plena guerra,
tiene un impacto, porque ahora hay muchísima gente que está entre los millones que huyeron del país o que se esconden dentro de Ucrania y que no necesariamente ve motivos para luchar por un gobierno que los trató como ciudadanos de segunda y que en esencia calificó su propio idioma, su lengua materna, como algo que los convertía en criminales y traidores. Pues ya sabes, Arestovich, el exasesor de Zelensky, en realidad fue él quien señaló esto. Sé que ha cambiado de postura más de una vez, pero me pareció un argumento sólido. Es decir, el razonamiento en sí, independientemente de quién lo planteara, es bastante razonable, que fue un error clave. Podrían haber tenido a millones de patriotas dispuestos a defender su país. Pero cuando la idea de patria se define en términos tan nacionalistas y extremos, ya sabes, millones de personas, en esencia, le dieron la espalda. Y eso no solo no fue una decisión estratégica, sino que además, claro, el segundo error fue alejar a socios importantes. Sé que muchos gobiernos occidentales han hecho lo posible por mirar hacia otro lado, pero aún hay gente que se está haciendo preguntas. Así que, ¿qué estamos haciendo aquí? Verás, en Occidente nos dicen que no, que bueno, Zelensky es judío, que todo esto es propaganda rusa. Pero luego llegan los informes de los medios. Vemos los símbolos fascistas adoptados por el ejército. Vemos a Polonia e Israel expresar indignación por esos símbolos y por la recuperación de esa memoria fascista. Es difícil de explicar. La narrativa empieza a resquebrajarse. Pero, ¿cómo crees que esto puede seguir así, hasta ese punto, y aún así ser ignorado? Porque en Europa, quiero decir, Zelensky puede ser cualquier cosa. Puede ser pillado con las manos en la masa en casos de corrupción, y da igual. Puede purgar a la oposición política, a los medios, a la Iglesia Ortodoxa, y aún así lo celebran como un héroe democrático. Ya sabes, vamos a darle el premio de la paz. ¿Cómo se entiende eso? You know, I'm in Sabes, en 2022, cuando empezó la guerra, me impuse una especie de autocensura y no lo critiqué. Empecé a hacerlo en 2023, cuando me impactó algo. El regimiento Azov y la Tercera Brigada de Asalto organizaron una exposición en la que recreaban fotos de la División Galicia de las Waffen-SS. Y básicamente se comparaban a sí mismos con los miembros de esa división. Así que no era propaganda del Kremlin, no. Fueron ellos mismos quienes compararon a sus combatientes con los que lucharon por los nazis y sirvieron a la causa nazi. Y cuando señalé este hecho, me di cuenta de que en realidad ninguno de mis colegas estaba dispuesto a apoyarme. Nadie, ni siquiera los que estudian el Holocausto, ni los que tienen origen judío, ni los del mundo académico occidental. in the West, those in the Western academia. And it was very interesting phenomenon for me. Y fue un fenómeno muy interesante para mí. Me explicaron que no era el momento adecuado para criticar al gobierno ucraniano, porque todo eso era importante. Sí, esas conversaciones son muy importantes, pero esos problemas son menores comparados con la agresión rusa y deben posponerse hasta la victoria de Ucrania. Y yo les dije, os aterrorizará la sociedad que construiréis con vuestro silencio. Os aterrorizará esa sociedad. Y ahora, un par de años después, ¿qué vemos? Estamos aterrorizados por esa sociedad, porque Zelensky ha concentrado cada vez más poder y Ucrania se ha vuelto más autoritaria. Ahora, el ejército ucraniano se ha convertido en un ejército de esclavos. El 90% de los hombres que acaban en el ejército son capturados en las calles por los reclutadores. Are caught in the streets, but the draft officers, those who don't comply, are severely beaten. A los que no obedecen, los golpean brutalmente. Y ya sabes, todavía hay mucha gente en Occidente que habla de cierta legalidad. Yo les explico que las leyes raciales en Alemania, en 1935, también eran legales, y que la segregación racial en Estados Unidos era legal, y los linchamientos también eran legales. Así que es una muy mala idea justificar una movilización forzosa amparándose en la ley. Y hoy vemos que Azov empezó con, Ismerch bis personas, de unir dos cuerpos visitó. Me reí cuando vi el foro de seguridad en Odessa la semana pasada.
El moderador de una de las sesiones estaba presentando a los invitados y dijo, invitamos al miembro de la brigada de élite. And now we invite the member of elite brigade. And I was laughing because I was sure that Y me reía porque estaba seguro de que sería la tercera brigada de asalto, la que tiene sus raíces en Azov. Y tenía razón. Han cambiado el discurso sobre Azov y ahora en la opinión pública se la considera una brigada de élite. En la tercera brigada de asalto, todos los mandos vienen del antiguo Azov. Son radicales con ideas de supremacía blanca. Ahora promueven, con lemas muy racistas y chauvinistas, el rechazo a los trabajadores migrantes. Son misóginos, muy racistas y antisemitas. Y aún así los siguen llamando brigadas de élite. Así que ahora tenemos dos cuerpos formados a partir de los movimientos de Azov. Y sinceramente creo que esos países occidentales, y sobre todo los vecinos de Ucrania, como Polonia, Hungría, Rumanía o la República Checa, deberían estar preocupados por estos acontecimientos. They must be worried of those developments because Azov has the concept of greater Porque Azov tiene el concepto de la Gran Ucrania. Y animo a todas esas personas que todavía creen que Azov es realmente inocente a que miren su idea de la Gran Ucrania y el mapa de esa Gran Ucrania que incluye partes de los estados vecinos. Azov tiene un concepto imperialista y Ucrania cuenta con el ejército más endurecido de Europa. Y creo que en el futuro hay una gran probabilidad de que los países occidentales, los países de la OTAN, tengan un problema con Ucrania, no con Rusia, sino con Ucrania, y con esos tipos muy radicales, pero muy activos y con una fuerte motivación ideológica que intentarán, porque ya sabes, la semana pasada mismo, los comandantes de Azov hablaron de ir a Transnistria, a Pridnestrovia, y de ayudar a Moldavia. to Pridnestrovia and help Moldova. Zelensky talked about helping Romania. Zelensky habló de ayudar a Rumanía. Sí, y no sabemos qué significa eso. Sí, y Moldavia y Rumanía están hablando de unirse en un solo estado. Y bueno, están amenazando, por ejemplo, a Bielorrusia. Sí, además estamos oyendo conversaciones sobre desplegar algunas brigadas en los países bálticos para proteger, ya sabes, a Ucrania, con el fin de proteger a Ucrania. Estamos oyendo esas conversaciones ahora de altos mandos ucranianos, de los más importantes. Solo hay que escucharlos. Escucha lo que dicen. Hablan de eso y tienen una gran experiencia militar, experiencia de combate, y cuentan con excelentes armas de la OTAN. Sí. Y si los comparas con el ejército polaco o con los ejércitos de otros países de la OTAN, tienen una gran experiencia militar, experiencia de guerra. Así que no soy optimista. So I'm not optimistic. I'm not optimistic about the future of Ukraine. No soy optimista sobre el futuro de Ucrania. Y la ideología principal en Ucrania es el etnonacionalismo. Es una ideología muy peligrosa, impulsada por Azov y ahora funciona en modo turbo y está respaldada por Zelensky. Porque el régimen de Zelensky depende de Azov. Por eso vemos que todos los neonazis en Ucrania, todos los grupos de extrema derecha apoyan a Zelensky, lo defienden constantemente, lo blanquean todo el tiempo. En todos los escándalos de corrupción van a distintos programas y dicen, bueno, ya sabes, Zelensky no lo sabía. Es inocente. No lo sabía. Es increíble. Es increíble. No podía creer que llegaría a haber una alianza así entre la oficina de Zelensky, su círculo más cercano, y los neonazis y la extrema derecha en Ucrania. Pero eso es un hecho ahora. Estamos viendo aparecer muchas agrupaciones extrañas. Vi que mencionaste el foro de seguridad que se celebra ahora en Odessa. Y también vi en la lista de invitados a Reza Pahlavi, el monárquico iraní, el que quiere básicamente restaurar el régimen del Shah. Es una mezcla de gente muy peculiar. Solo me faltaba ver a Jolani aparecer también en la lista. Pero estoy de acuerdo. Creo que la idea de coger a un grupo así y usarlo como instrumento para lograr un objetivo estratégico es muy peligrosa. Y como decías, puede corromper toda la conciencia colectiva de Ucrania. Quiero decir, si de verdad se quiere salvar a Ucrania, no creo que poner a esta gente, los banderistas, a definir lo que sería el alma ucraniana, por decirlo así, sea el camino. Podrías acabar destruyéndola.
Y también, si miras a Alemania durante la Primera Guerra Mundial, enviaron a Lenin al Imperio Ruso porque esperaban que si había una revolución comunista, eso sacaría a Rusia de la guerra. Bueno, pues después tienes a los bolcheviques gobernando Rusia durante las siguientes décadas. Es lo mismo que apoyar a Bin Laden para luchar contra los soviéticos y luego acabas teniendo a los yihadistas, el terrorismo global. Así que se puede ver claramente que estamos sembrando problemas para el futuro. Pero hoy en día es muy difícil incluso criticar a los nazis, incluso en Europa Occidental, porque en la propaganda política se tiende a dividir todo en dos bandos muy simples. Es decir, o apoyas la invasión rusa de Ucrania y todos los horrores que ha provocado, o apoyas a Ucrania no criticándola. Así que, si criticas la celebración de grupos fascistas, estás debilitando la posición de Ucrania, lo que significa que estás poniéndote del lado de Rusia. Si muestras empatía hacia los ucranianos que son sacados de sus casas, reclutados a la fuerza y enviados al frente a morir, o incluso si simplemente informas sobre ello, entonces también estás del lado de Rusia. Y si señalas que la mayoría de los ucranianos quieren negociaciones, o que en 2019 la mayoría votó por la paz, pues también estás del lado de Rusia, porque eso resta credibilidad al gobierno. Así que ya sabes, lo que en Europa se considera pro-ucraniano es básicamente ignorar la voluntad de los propios ucranianos y pues eso, boicotear la diplomacia, enviar más armas y luchar hasta el último ucraniano. Es algo bastante macabro. Y mira, incluso aquí, en este país, estoy en Noruega, hay un político que preside la Comisión de Asuntos Exteriores y de Defensa del Parlamento. Va a Ucrania, se hace una foto con Biletsky y luego la publica en sus redes. Este es el mismo tipo que antes de la invasión rusa aparecía citado en los medios británicos, en todos los medios, diciendo que la misión de Ucrania era liderar a la raza blanca contra los judíos y los Untermensch. No hay manera de blanquear esos comentarios. Han hecho lo que han podido. Pero también también eso de recibir, claro, a miembros del batallón Azov con todos sus logotipos y símbolos en el Parlamento. Y eso se considera ser pro-ucraniano. Quiero decir, me parece una vergüenza para Noruega y una vergüenza para Ucrania. Esa gente no nos representa en absoluto, pero ya sabes, Boris Johnson hizo lo mismo, ondeando la gran bandera de Azov en el Parlamento británico. Vamos, nuestros antepasados deben de estar revolviéndose en sus tumbas. Es que sí. Y además, no. Quiero decir, si al menos sirviera de algo para ayudar a Ucrania, sería otra cosa. Pero imagina que estás sentado ahora en Moscú y ves esto. Básicamente piensas, bueno, todos esos territorios históricos rusos, los millones de rusos que viven hoy en Ucrania, el contrato social se ha roto, ya no se les permite representarlos, recuperaremos todo el territorio. Quiero decir, al menos cuando empezó la guerra, la retórica desde Moscú era más moderada. Hoy en día se refieren a Ucrania como el país 404, la llamada Ucrania. Se está volviendo bastante agresivo, hasta el punto de no reconocer ya no solo al gobierno, sino la legitimidad de Ucrania como país. Es un desastre, y debería rebajarse el tono. En lugar de eso, lo que estamos haciendo es alimentar los peores instintos, y eso solo va a provocar las peores reacciones posibles. Cuesta entender hacia dónde va todo esto. Pero supongo que esa es mi última pregunta. ¿Hasta qué punto crees que esto puede mantenerse? Porque entiendo que muchos ucranianos estén atrapados en esta situación. Han sido invadidos, han perdido a muchos hombres, han perdido territorio, su infraestructura está siendo destruida. Puedo entender la lógica de pensar que, con la guerra como prioridad absoluta, todo lo demás se deja a un lado y ya se afrontará más adelante. Al menos, esa es la sensación que tengo entre la clase política occidental. Pero ¿cuánto crees que puede durar esto? ¿Ves alguna fisura? No verás, los medios occidentales
Pues hace poco Zelensky dijo a los medios ucranianos que probablemente podríamos esperar que la guerra termine antes de que acabe este año. Pero en realidad, los medios occidentales publicaron información, según sus fuentes, de que Zelensky se está preparando para 2 o 3 años más de guerra. Así que, básicamente, ese discurso de que la guerra durará medio año es solo para el público ucraniano, únicamente para ellos. Es como decir, esperad un par de meses más, todo irá bien, todo irá bien. Lo resolveremos, conseguiremos dinero, reformaremos las oficinas de reclutamiento, serán más amables. Pedirán educadamente a tu marido que suba a esa furgoneta, ya sabes, y que vaya a la infantería, ya sabes. Pero todo eso suena pues a cuentos de hadas. Y cada vez más gente en Ucrania está perdiendo la esperanza. In Ukraine, they are losing hope. I'm talking to all my relatives in Ukraine. Estoy hablando ahora con todos mis familiares en Ucrania y es como una pesadilla que no termina nunca. Lo que vemos es que las personas que intentan escapar del país son, en su mayoría, hombres. Ni siquiera mujeres, sino hombres. Porque hoy en día el principal objetivo de la gente es sobrevivir. Y para los hombres, sobrevivir a esta guerra se ha convertido, ya sabes, en la tarea. Es que simplemente no se puede. Porque esos cazadores están por todas partes, en las paradas de autobús, en las calles, en los gimnasios, en los hospitales. Vayas donde vayas, vas al supermercado y te secuestran, vas al dentista y te secuestran. No estás a salvo en ningún sitio. Y los hombres ucranianos son los más vulnerables. Sabes, tenemos ese mantra feminista de que las mujeres y los niños son los más vulnerables en la guerra, pero ahora estamos viendo cómo los hombres también lo son. Su integridad física está completamente violada. Cuando vemos esta escena tan dura, cómo los golpean, cómo los brutalizan, es simplemente increíble. Y nadie les pregunta, ¿queréis morir por este estado corrupto? Por eso no tengo esperanza. Ucrania se está convirtiendo en una empresa militar privada de Occidente. Y volviendo a este foro de seguridad del Mar Negro, cuando escucho a los senadores Kelly y Blumenthal, ellos quieren luchar. Siguen alimentando a los ucranianos con esos, ya sabes, cuentos de hadas, de que están cerca de la victoria, que solo hay que seguir. Y escuché a Kellogg, y él habla de ese enorme sufrimiento de Rusia, de las pérdidas de Rusia. Pero nada sobre las pérdidas ucranianas, nada sobre eso. Y yo sigo las pérdidas de mi ciudad y de la región de Leópolis cada día. Cada día, 5 nombres, 6 nombres, hasta 8 nombres. Cada día. Y nadie los cuenta. Son solo números. Y para Kellogg, Kelly, Blumenthal y otros, los neoconservadores que defienden los intereses de los mercaderes de la muerte, de los vendedores y fabricantes de armas, esas personas no existen. Son solo números. Y ni siquiera se atreven a nombrarlos. Ni siquiera hablan de ellos. Nunca mencionan esas cifras porque también son aterradoras. Las pérdidas de Ucrania. Nunca hablan de los desertores. Incluso las cifras oficiales, 300,000 desertores y quienes se ausentaron sin permiso, son enormes. Nadie habla de eso en esos foros de seguridad. Nadie habla del precio. Nadie habla del hecho de que Ucrania, que Zelensky, no puede proteger a los civiles de los ataques con drones ni de los bombardeos. Nadie habla de eso. Y nadie menciona el hecho de que Ucrania también está atacando a civiles, como ocurrió en Starovsk. Y esos estudiantes eran ucranianos, nacidos y criados en Ucrania. Y ahora, en Ucrania, en el discurso militar, en los medios se les llama colaboradores, simples colaboradores que no merecen compasión. Son solo daños colaterales. Y la página web Mirotvorets incluso publicó los nombres de varios profesores de ese colegio de Starovsk, desencanos de colaborar con Rusia. Así que básicamente el pueblo ucraniano está siendo educado en ese odio, incluso hacia su propia gente. Por eso que no escucho astros de Zelensky. No abandonamos a nuestra gente. No vamos a abandonar el Donbass, porque esa gente es nuestra. No tiene nada que ver con el Donbass, ni con la gente. Simplemente él no quiere que la guerra termine, porque para él, detener la guerra
significa perder el poder y perder la fuente de beneficios para él y su círculo más cercano. Así que no soy optimista respecto a Ucrania y me preocupa mucho la sociedad que está construyendo. Una sociedad muy militarizada, etnonacionalista, muy chauvinista, llena de odio y de censura. Ya sabes, estudio de futuro para los niños ucranianos. This kind of future for Ukrainian children. That's why I took my child and every single day. Por eso me llevé a mi hijo. Y cada día me alegro de haberlo salvado de todo esto. Porque cuando veo todo lo que está pasando, cuando veo a los de la Azov o a Centuria en las escuelas públicas ucranianas y que se les permite entrar en todas esas escuelas y todas esas organizaciones de extrema derecha dando clases de valentía en colegios públicos con todos esos símbolos de odio, me da auténtico miedo. ¿Qué estáis haciendo, chicos? Y todo esto se ha vuelto tan normal en Ucrania hoy en día. Me da muchísima pena. De verdad, lo siento mucho. Es como un infierno ahora mismo. Sí. It's like a hell nowadays. Yeah. El problema llega también cuando la guerra termine, porque con esa nueva identidad que están intentando crear, muchos como tú probablemente no volverán. Y va a ser muy difícil reconstruir si la gente no regresa de verdad. Así que es la cuestión de qué tipo de país se acaba creando. No es algo de ya lo resolveremos más adelante. Creo que es un problema muy serio. Pero para mí, la mayor frustración sigue siendo, como decía antes, esa visión tan simple y binaria. O eres pro-ucraniano o eres pro-ruso, y ya está. Y eso en el fondo hace que cualquier debate o cualquier persona quede a salvo de toda crítica, porque no se puede ser pro-ruso. Y al parecer, si te preocupa que los ucranianos estén siendo enviados a morir, eso significa que estás a favor de la invasión. No hay punto intermedio. Pero pienso, por ejemplo, en marzo de 2014. Henry Kissinger escribió un artículo diciendo que deberíamos abandonar esa idea justo después de que Rusia tomara Crimea, que deberíamos dejar de pensar en Ucrania como una línea del frente, ya sea del oeste contra Rusia o de Rusia contra el oeste. La única forma de que Ucrania siga siendo un país íntegro y no destruido es que se convierta en un puente, no en una línea de frente. Hoy en día, eso se consideraría una postura antiucraniana. Pero si uno plantea que en realidad la mejor manera de acabar con esta guerra sería que los países de la OTAN acordaran un marco de seguridad con Rusia, en el que, por ejemplo, se detuviera la expansión de la OTAN y se sacara a Ucrania de la primera línea de una Europa dividida, entonces sí podríamos salvar a esa nación. Esto también se consideraría ahora un acuerdo prorruso. Y hasta personas como, mencionabas antes a Keith Kellogg, ya sabes, el general Keith Kellogg que volvió a ser ese enviado. Él dio un discurso, seguro que lo has visto, donde decía que esto era lo máximo en profesionalidad, que lo que estamos haciendo ahora es básicamente dejar que los ucranianos luchen contra Rusia para debilitar a Rusia y así poder concentrar nuestros recursos en enfrentarnos a China. O sea, que los ucranianos son carne que podemos lanzar contra los rusos. Yo hice un comentario sobre eso y él me respondió en Twitter diciendo que esto es cosa de Sun Tzu, lo cual es bastante raro. Pero en fin, mi punto es, a él se le considera pro-ucraniano. ¿Por qué? Porque él dijo abiertamente que podíamos usar a los ucranianos para sacar a Rusia del grupo de las grandes potencias, lo que nos permitiría centrarnos en China. ¿Por qué se considera eso pro-ucraniano? La única lógica es que debilita a Rusia. Así que, si es malo para Rusia, entonces es bueno para Ucrania. Busqué este artículo de 2023 porque está en el Washington Post. Fue después de esa desastrosa contraofensiva de Ucrania. Otra vez, los masacraron cuando bajaron a Zaporilla. Murieron muchísimos hombres. Y esto es una cita directa del Washington Post. Decía después de la terrible contraofensiva, sí, el antagonista más temerario de Occidente ha sido sacudido. La OTAN se ha fortalecido mucho con la incorporación de Suecia y Finlandia. Germany has waned itself off
Alemania ha dejado atrás su dependencia de la energía rusa y en muchos sentidos ha redescubierto su sentido de los valores. Las disputas dentro de la OTAN acaparan titulares, pero en general ha sido un verano triunfal para la alianza. Y se sigue diciendo que los últimos 18 meses han sido una gran oportunidad. Ha sido un éxito enorme, salvo, claro está, por todos los ucranianos muertos y la destrucción del país. Pero de nuevo, así es la retórica pro-ucraniana hoy en día. Y si criticas todo esto, te dicen, bueno, no pueden ganar, ¿por qué seguimos haciendo esto? Pues eso es un argumento prorruso, y tú eres un traidor. No he visto una propaganda política como esta en toda mi vida. Es realmente extraordinario. Pero bueno, ¿algún comentario final antes de terminar? Anyways, any final thoughts before we wrap up? I just hope that this Solo espero que esta guerra termine, porque hay demasiado sufrimiento, ¿sabes? Y espero que programas como el tuyo y otros consigan debilitar ese discurso belicista dominante en Occidente, que sigue alimentando esta guerra y la presenta como una guerra por Ucrania en realidad. Sí, porque yo y muchísima gente en Ucrania estamos cansados de esto. Así que esperemos que las cosas mejoren. Sí. Yeah, let's hope for the better. Yeah. I agree. I guess, last Estoy de acuerdo. Supongo que el último ejemplo que podría haberse mencionado fue cuando el jefe de la inteligencia alemana dijo que deberíamos mantener esta guerra durante otros 5 años para poder prepararnos para un conflicto con Rusia. Así que, una vez más, es una declaración a favor de Ucrania. Necesitan que sigan en el frente otros 5 años para que nosotros podamos prepararnos. Es horrible, realmente horrible. No puedo creer que haya llegado tan lejos, y probablemente irá aún más lejos si sigue así. Pero como tú, espero que esta guerra termine pronto. Ya ha habido demasiado sufrimiento. En fin, sobre este tema tan triste, aún así, muchas gracias por tu tiempo. Te lo agradezco mucho. Thank you very much for your time. I appreciate it. Sí, gracias, Glenn. Muchísimas gracias. Much.